Señores, buenas noches y bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche vamos a hablar acerca de la economía informal en el Paraguay. ¿Por qué la economía subterránea mueve casi 12.000 millones de dólares al año en el Paraguay? ¿Cuál es la relación que existe entre la economía negro y el lavado de dinero? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener el Paraguay si no combate fuertemente el gran tamaño que tiene la economía subterránea? Para abordar este tema, nuestro invitado de hoy es un experto, conocedor que está analizando y estudiando este tema. Es doctor en Derecho Público con énfasis en Gobierno, fue diputado nacional y actualmente es director ejecutivo de ProDesarrollo Paraguay. Nos visita hoy en Líderes el doctor Sebastián Hacha. Luego de la presentación del programa, conversamos con el doctor Hacha aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Ya estamos en compañía del abogado Sebastián Hacha. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? Un gusto para vos, para toda la audiencia de Líderes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por esta invitación que me hace volver aquí a este lugar que también es mi casa en parte. Exactamente. ¿Empezamos? Sí, por supuesto. Sebastián, me gustaría conversar contigo sobre varios temas, empezando con el tema de la economía subterránea o economía informal. Si me das tu permiso, quiero empezar contándote una breve anécdota que me acordé mientras preparaba las preguntas para reunirnos esta noche. Me acordé de algo que me pasó exactamente hace 31 años atrás. Yo tenía 19 años y estaba trabajando en una muy conocida empresa de auditoría y de consultoría de nombre multinacional. Me integran a un equipo que tenía que ir a trabajar a una importante industria local. El equipo estaba conformado por un gerente de equipo de uruguayo, un ejecutivo senior y yo era el aprendiz o el practicante y mi cargo era Junior B o Junior A. Nos juntamos, me comentan de qué rubro es, yo tomaba nota para ir aprendiendo y nos vamos a la empresa que era cliente de la compañía y cuyos informes contables teníamos que revisar. Llegamos a la oficina del cliente, una oficina importante, nos recibe una recepcionista, enseguida viene un contador, nos saluda y nos dice adelante, pasen, y nos hace pasar a una sala de reuniones del directorio. Lugar en donde teníamos que trabajar durante una semana mientras hacíamos nuestro trabajo. Inmediatamente, el uruguayo, mi jefe, el gerente a cargo de la cuenta, le dice al contador, vamos a empezar a trabajar. Por favor, si me pasa el balance. El señor contador le dice, en un minuto le traigo. Al minuto viene el contador y trae 3 carpetas. Yo tomaba nota de todo lo que pasaba. Primero, yo ya estaba estudiando administración en la universidad, así que me importaba mucho vincular lo que yo veía para poder después rendir sobre eso en la facultad. Y aparte para poder aprender qué trabajo hacían mis jefes y poder pensar en escalar, ¿verdad? Tomaba nota y automáticamente yo pensé, al ser 3 carpetas, que se trataban de 3 balances de los 3 últimos ejercicios o 3 últimos años anteriores. Y después me doy cuenta que los 3 balances eran del mismo ejercicio. Entonces le digo a mi jefe, ¿por qué 3 balances del mismo año? Y mi jefe me dice, Federico, mira, este primer balance, fíjate qué dice la carpeta. Dice balance para el fisco. En este balance, las utilidades son bien pequeñitas para pagar menos impuestos. Este segundo balance, fíjate que dice arriba, balance para el banco. En este balance, las utilidades son bien importantes para que nos den el crédito. Y este tercer balance, fíjate que dice arriba, dice balance para el directorio. En este balance, las utilidades son reales, porque este balance es para los dueños de la empresa. Todo lo que yo te estoy contando, yo tomaba nota, pero fíjate vos que yo aprendía como algo
normal, como una práctica habitual del trabajo. Yo en ese momento tomaba nota, pero no decía, che, qué jodido está esto, solo un porcentaje del movimiento real. No, yo tomaba nota como una práctica tan normal, a lo mejor como sana, ¿verdad? Y mientras preparaba las preguntas me acordaba, a veces decía, qué increíble que yo recuerde algo que pasó hace 31 años atrás y que estaba tan metido dentro de nuestra cultura, al punto que el contador ya trajo los 3 balances y mi jefe no me dijo a mí, mira Federico, lo complicado que es vivir en blanco y en negro, hacer el bien y al mismo tiempo lo ilegal. No, me dijo, así funciona, como diciéndome, esa es la realidad. Esa es la realidad y es una práctica consagrada. Así funciona. Bueno, de eso quería hablar, Sebastián, contigo, de nuestra economía subterránea o informal. La buena noticia es que por lo menos la práctica sigue siendo la misma. La mala noticia es la misma, que 31 años después. 31 años después la misma práctica se sigue repitiendo. Coste que en aquella época creo que era 30%. Sí, hoy en día, obviamente cuando hablo de esto estoy haciendo una provocación porque estamos hablando de una regla que tiene excepciones y después de la reforma del 2004 hay más excepciones. Porque cuando hablamos sobre el tema de la economía subterránea, generalmente la gente tiende a mirar hacia el gobierno para decir, bueno, ¿y dónde está el gobierno que no castiga? Y sí, esa es una buena aproximación al tema, porque lógicamente lo que hemos visto que ha ocurrido hace poco, donde vecinos de la Armada atacaron la Armada, que llama a la policía para pedir ayuda, o paseros de Ciudad del Este toman la zona primaria del Puente de la Amistad. Esas son cosas que en otro país serían reprimidas con fuego, con armas de fuego. O sea, estos son lugares sagrados. O sea, imaginémonos en la Gendarmería Argentina alguien pueda entrar, o que en la zona primaria de los aeropuertos de Estados Unidos alguien vaya a querer sacar mercaderías que fueron decomisadas. O sea, te repelen lógicamente con el Estado te repele haciendo uso de la hegemonía de la fuerza que tiene para este tipo de cuestiones. Sin embargo, hoy estamos atravesando por una reputación quizá la más baja que haya tenido el Estado en los últimos años para tratar de hacer cumplir la norma. Por diferentes motivos que quizás no vengan al caso hacerlo ahora, porque vamos a tratar de entender qué es lo que es este fenómeno en la economía subterránea. Correcto. Pero eso es lo que tiene que ver con el Estado. Si nosotros miramos a IPS, y yo te digo, que te cuento que hay un 64% de evasión en la previsional, ese no es un problema del Estado. Ese es un problema de empresarios del sector privado. ¿Qué es ese 64%? Perdón. A ver, de cada 10 paraguayos, 6,4 no tienen seguro médico ni jubilación. De cada 10 paraguayos que trabajan. Están en negro. En situación de dependencia. Y allí entra la primera decisión que tenemos que hacer para saber cómo nosotros llegamos al número de 38,6% del Producto Interno Bruto, el equivalente al 38,6%, que es el mercado laboral, donde comparamos la población económicamente activa versus la población declarada en alguna situación laboral. Correcto. La diferencia entre ambos supone un mercado de informalidad o un mercado de desempleo. Hay líneas muy finas para dividir, pero hay una cuestión que sí tenemos que entender para nuestra realidad. En esa medición, deliberadamente hace 6 años, nosotros excluimos a los productores, agricultores, campesinos y a los cuentapropistas porque no están obligados por la ley del IPS. Entonces nos va ahí un 40% aproximadamente. De gente que está empleada parcialmente y está tratando de hacer una changa o vive de una changa. Los paseros, ya que mencioné eso, es un ejemplo de eso. Es un ejemplo aceptado culturalmente, es un ejemplo que mucha gente incluso te dice, no, yo le mandé a la universidad a mi hijo haciendo pasos de mercaderías de clorinda. Tenemos la peculiaridad en el Paraguay que tenemos un 60% de la población viviendo en zona de frontera. Correcto. Entonces hay una gran capacidad de consumo que a los vaivenes cíclicos, sobre todo en la Argentina, que cada 10 años sufre un problema que se llama devaluación o hiperdevaluación, hace que sea económicamente haya demasiados estímulos en las palabras de Richard Thaler, de David Kahneman,
los grandes premios Nobel, o Dan Ariely, que es uno de los principales psicólogos que estudian el tema de economía del comportamiento, donde dicen mi recompensa es muy grande para que yo compre algo más barato. Entonces, mi justificación está acá, arriba. Pues entonces yo digo, si el gobierno roba, ¿por qué yo no voy a robar? El problema, Federico, es que si nosotros trasladamos al segundo método de medición, que es el método de las transacciones monetarias, o lo que se llama el insumo monetario, es decir, cuánto efectivo se utiliza para las transacciones que realizamos día a día. Recordemos que el efectivo es casi el componente esencial para el mercado informal. Correcto. Hay un libro de Kenneth Rogoff, que es un profesor de la Universidad de Harvard, que se llama The Curse of Cash, la maldición del efectivo, y que él pregona una de las leyes que hace poco tuvo una gran discusión válida entre libertarios y gente que habla sobre el tema de la importancia de cobrar, o sea, ir utilizando el efectivo o como te cante, que dicen, señores, en realidad nosotros tenemos que tratar de utilizar menos efectivo porque la trazabilidad hace que las transacciones informales o ilegales sean menores. Y lo cierto es que el Banco Central de Japón está sacando de circulación los billetes de 10.000 yen, el Banco Central Europeo está sacando de circulación los billetes de 500 euros. Y para tener una idea nada más, si nosotros calculamos la cantidad de billetes de $100 que existen en circulación en el mundo, estaríamos hablando de que cada ciudadano de los Estados Unidos tiene solamente billetes de $100. Correcto. Tiene un ingreso de $4.000 per cápita. Es decir, hay muchos billetes de $100. Curiosamente dicen que fuera de los Estados Unidos, Argentina es el principal país del mundo que tiene dólares, porque es una economía dolarizada de facto, y vemos eso con el frenesí que tiene con el tipo de cambio. Entonces lo que hacemos nosotros es una división del PIB con impuestos sobre el PIB sin impuestos. Okay. Y ahí tenemos el segundo elemento de medición indirecta. Y el tercer método de medición indirecta es lo que llamamos el insumo físico, que es la variación de consumo de energía en series de 15 años en relación al crecimiento del PIB. Okay. Y allí vemos un desfasaje que es astronómico. Vemos que, por ejemplo, hay pérdidas no técnicas, léase robo de energía por un valor de $200 millones año, por ejemplo. Cuando que el presupuesto ejecutado de inversión de la ANDE ronda los $180 millones aproximadamente. Okay. O sea, para tener una idea, el monto de por qué cuando decimos que nuestro sistema es informal y no apunta finalmente a tratar de reducir las brechas de inequidad que tenemos en nuestra sociedad, fallamos. Y es justamente porque tanto sector público como sector privado minimizamos los efectos del mercado informal. Para el sector privado es una forma de supervivencia, donde le echan toda la culpa al sector público diciendo que el sector público es corrupto, y tienen razón. Nosotros el año pasado centramos nuestro informe diciendo que no debía haber una reforma tributaria sin antes mejorar la calidad del gasto público. Hoy nos encontramos que en la misma línea están prácticamente todos los medios y las personas que opinan sobre política, o casi todos por lo menos, diciendo que en realidad hay un despilfarro en el FONACIDE, hay un despilfarro en obras públicas, hay un despilfarro en educación, hay un despilfarro en agricultura ganadería. Y bueno, justamente de esto hablábamos hace un año. Correcto. Este año vamos a centrarnos sobre el tema de los gastos superfluos. El próximo 24 de noviembre vamos a presentar nuestro informe de nuestra actualización al año 2018, para que entienda la gente. Nosotros hablamos del 2018 porque recién las cuentas del 2018 están pasándose en limpio ahora recién. Y cuando decís vamos, te referís a ProDesarrollo. ProDesarrollo, vamos la organización de la cual sos director ejecutivo. En la cual soy director ejecutivo. Y lo que queremos tratar de hacerle llegar a la gente es justamente, miren señores, nosotros tenemos en potencia un PIB de, todavía no manejamos muy bien este tema del nuevo sistema de cuentas o viejo sistema de cuentas, pero supongamos que es $30.000 millones. Pero sin embargo tenemos $11.000 millones más que están por abajo de eso. Ok, perfecto. De eso quiero hablar, Sebastián. Pero antes de hablar del monto de esos 11.000, casi $12.000 millones, permíteme hacer un recuento de la metodología que utilizaron para calcular el tamaño de la economía subterránea en Paraguay. En primer lugar, me dijiste que hicieron un
cruce entre población económicamente activa y gente que está inscripta en el IPS. En algún padrón, sí. En IPS o MTS. O el Ministerio de Trabajo, Empleo, exactamente, y Seguridad Social. Ese fue el primer elemento que hicieron para hacer el cálculo de la magnitud de la economía. En segundo lugar, hicieron un control de crecimiento del consumo de energía con respecto al crecimiento de la economía. El PIB, exactamente. Correcto. Entonces, el tema de energía fue el segundo elemento que utilizaron para hacer la medición. Así es. Y el tercer elemento que tomaron para medir es el flujo del efectivo. El efectivo, exactamente. El flujo del efectivo. En base a esos tres... Promediamos. Exactamente, elementos de análisis. Sí. El flujo de efectivo, el crecimiento del consumo de energía y la población económicamente activa que está registrada versus la que está en edad para ser económicamente productiva, pero que no está registrada. Ustedes calcularon que la economía informal o subterránea en el país tiene un total de aproximadamente 11.092 millones de dólares al cambio del 2017. 11.092 millones de dólares. Que en porcentaje del PIB equivale a... Al 38.6. 38.6 de nuestro PIB. Es decir, del PIB. Nosotros podríamos crecer, si eso pusiéramos en blanco, correcto, a una tasa del 10% general de impuestos que tenemos en el Paraguay, quiere decir que tendríamos unos 1.000 millones de dólares más para invertir en salud, educación o en malgastar probablemente. Porque también es una posibilidad. También es una posibilidad. Pero, aquí de estos 11.092 millones de dólares, si todo esto hubiese estado registrado, habrían 1.000 millones de dólares más para el fisco. Así es. Ingreso para el fisco. Lo cual es una hipótesis de cumplimiento imposible. Por eso nosotros decimos el 50%. ¿Por qué decimos 50%? Porque hay actividades subterráneas que no son susceptibles de formalización. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas. Nosotros creemos que el tráfico de personas es una cuestión lejana y sin embargo la actual ministra de la Niñez, la ex fiscal de la Niñez, Teresa Martínez, hace un tiempo hizo un procedimiento donde fueron a recuperar cerca de 100 chicas que se fueron del Paraguay a Bolivia por el tema de tráfico de personas, prostitución. O sea, no estamos hablando de un tema lejano, estamos hablando de un tema que ocurre todos los días. Y eso que no estamos hablando de tráfico o de la utilización o explotación de personas dentro del territorio nacional, de proxenetas, de padres muchas veces, dependiendo del nivel de descuido que exista de la familia. Es decir, Sebastián, cuando estamos hablando de la economía subterránea o economía informal, no solamente incluye allí aquel que vende y no da... Factura. Don Julián, que tiene su copetín, se dedica a dar de almuerzo a la gente y no da factura. O no estamos hablando solamente de las medias que nos compramos en la calle, en la vereda, o del CD que nos compramos en la calle, y todo eso genera una economía en negro denominada economía informal. Todo, por ejemplo, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas, venta de autos robados, todo eso forma parte. Así es. Así es, y el gran desafío está en tratar de ir convirtiendo nuestra economía hacia una economía del conocimiento, hacia una economía de la tecnología, hacia tratar de incluir dentro de los sistemas de control estímulos. O sea, hoy en día el Estado no ofrece ningún estímulo a alguien que quiera formalizarse. Hoy en día, si yo quiero abrir una sociedad anónima o una sociedad comercial o una ONG y quiero ya sacar el RUC, tengo que hacer el curso, tengo que esperar el curso, te dicen, no, pero en realidad puedes sacar esto online. Sí, hace online, pero después te dicen, pase por la SED para hacer el curso. Entonces vos querés pagar impuestos y las barreras son, pero prácticamente como una carrera de obstáculos. Pero siempre hay un amigo que puede colaborar para que eso no lo hagas. Ese amigo, ese guardia privado, esa persona que te ayuda a pagar más rápido tu IPS mensualmente, entra dentro de una subcategoría de la economía informal donde uno dice,
la economía informal está directamente relacionada en su proporción con, inversamente proporcional a cuanto más alto tenés la economía informal, más bajo estás en los índices de competitividad. ¿Por qué? Porque gastas tiempo, porque tenés gastos superfluos, gastos escondidos. Vos le decías a un inversor, no, acá en el Paraguay nosotros tenemos, mira, 10% de impuestos. Y podés venir y podés hacer maquila al 1%. Pero espera un poco, si se roba 200 millones de dólares al mes y se me corta la luz, yo tengo que comprar un generador. Para comprar un generador tengo que comprar combustible, tengo que hacer el service. O sea, espera un poco, entonces no, es que la energía eléctrica en el Paraguay es una barbaridad, como me dicen acá en el catálogo, que dicen que tienen 2 represas que están entre las 14, la más productiva, no es la más grande, pero es la más efectiva, eficiente del mundo, que es Itaipú, y la 14ª más eficiente, que es Yacyretá. Ok. O sea, algo no me estás contando. O cuando vemos que la policía finalmente hay determinados horarios en los cuales no cubre determinados sectores, y hay industrias que hoy tienen que trabajar 24 horas, tenés que contratar una guardia privada. Y al contratar la guardia privada también se va una platita ahí que no es impuesto, pero es un gasto oculto. Ok, son los costos agregados a consecuencia de... No hay transporte público, tenés turno noche, tenés turno madrugada, en industrias que trabajan 24 horas, tenés que hacer un contrato privado con una empresa de transporte que son otros tantos millones de guaraníes. Entonces, ¿cuál es tu tasa real fiscal del Paraguay? ¿Es la tasa impositiva que sale ahí del 10%? No, quizá el doble. Okay. Quizá el doble. Entonces, más allá con las decisiones que tenemos de algunos jueces y fiscales, que atacando la informalidad, por ejemplo, tenemos una jueza que hace unos 2 meses aproximadamente, de golpe y porrazo, y en 3 horas libera un camión de carne de contrabando que entraba a la Argentina. Entonces vos le tenés aquí a ganaderos que están invirtiendo para tener trazabilidad en su carne, para tener calidad, y entra un camión y ahí viene una jueza, mete un amparo, hace lugar al amparo y se libera el tema. Correcto. Sebastián, te pregunto algo. A la economía subterránea, llamada también economía informal, ¿le podemos llamar economía ilegal o hay algunas actividades informales que no son delito? Esa es una muy buena pregunta. Hay muchas actividades informales que no llegan a ser delito, sino llegan a ser faltas administrativas. Por ejemplo, no sé, la persona que se va en aquella Semana Santa, no recuerdo de qué año, creo que fue 2016, que el peso estaba muy bajo, 2015, no recuerdo, y la gente cruzaba y traía vinos y traía quesos y más cuestiones, porque es una maravilla irte a Clorinda, pero resulta que la cola era de 8 kilómetros. O sea, el problema, como dice Dan Ariely en su libro, La trampa del deseo, se llama en español el libro de Dan Ariely, y en su documental Dishonesty, The Truth About Lies, él explica, el problema es que nosotros decimos yo no miento, pero hay 1 millón de personas que dicen yo no miento, o yo no hago trampa, o solamente yo traigo vino. Pero 1 millón de personas que cruzan y traigan vino son 1 millón de vinos que entraron acá. Y yo decía, yo nomás traje, para mi consumo nomás es. Lo que Ariely publica en la Universidad de Duke con Dina Massari y otros investigadores, se llama Deshonestidad en cada día de nuestras vidas. Y él le pregunta, hace una encuesta a los americanos y dice, ¿quiénes son los más odiados de los Estados Unidos? Estamos hablando del año 2010 aproximadamente. Okay. Dice, los banqueros ahorita. ¿Por qué? Y porque el Estado le salvó con 280 mil millones de dólares a los bancos. Y son tipos con plata, bla, bla, bla. Entonces él hace un estudio finalmente de la evasión anual en los Estados Unidos. Y le dice, ¿saben cuánto es la evasión anual en los Estados Unidos? 350 mil millones de dólares. ¿Y saben cuáles son las actividades en las que más uno evade impuestos? Descarga de músicas online, descarga de libros online, descarga de películas online, subcontratación de gente que viene del extranjero, o sea, ilegales, subdeclaración de rentas. Estados Unidos. Correcto. Estados Unidos. Un país en donde hay solamente 2 cosas que son seguras que te van a pasar, que vas a pagar impuestos y que te vas a morir, dicen ellos. Y el problema que ocurre finalmente, y la diferencia que ocurre entre países del primer mundo, podemos poner España, que ha tenido una medida muy efectiva en materia de control de evasión impositiva, que volvemos a repetir, puede ser solamente una falta administrativa, no necesariamente es un delito. Un delito, ok. Es
que los españoles decidieron en el año 2015 lo que hizo Finlandia y lo que hizo Alemania. Vamos a publicar la lista de los morosos al fisco. Entonces, cada 15 de junio, la Hacienda Pública en España, la Hacienda Real en España, publica el listado de la gente que lee. Ese día se agotan los diarios y se trancan todos los servidores. Porque el cholulaje lo que quiere saber es si Messi pagó, si Neymar pagó, si Cristiano Ronaldo pagó, si Miguel Bosé pagó, si Julio Iglesias pagó. Entonces, están todo el mundo prendido ahí para saber quién es el que no pagó. En el tercer año que se cumplió ahora en el 2010, no, cuarto año que se cumplió ahora en el 2019, disminuyó un 30% la evasión. Y disminuyó creo que un 15% el número de sujetos evasores, porque no es lo mismo lógicamente el monto de evasión que el número de sujetos evasores. Hay gente que tiene mucha plata y que no pagaba. Okay. Entonces, eso es un empujón, lo que Thaler diría un nudge. Okay. El Estado te empuja a tomar una buena decisión. Cierto. Nosotros tenemos como un secreto casi más grave que el de confesión, el tema del secreto tributario, artículo 192 de la ley 125. Y ese pequeño artículo lo que hace es esconder una cantidad de porquería ahí abajo. Porquería que utiliza muchas veces el Estado para tratar de apretar, porquería que utiliza muchas veces el sector privado para tratar de esconderse de sus verdaderas obligaciones. Deberíamos pensar, plantearnos como sociedad, de que esa debería ser una medida en la cual todos los ciudadanos seamos tratados iguales ante el tributo. Porque la igualdad es el principio del tributo. Absolutamente. Entonces, y estamos hablando solamente de tributo como una cuestión general, ¿verdad? Estamos hablando, Fede, que en Paraguay sigue siendo el único país con Egipto en el mundo que cobramos arancel consular, por ejemplo. Y uno dice, pero nosotros tenemos una fila así como China de empresarios que quieren venir a Paraguay. No es precisamente esa nuestra situación. ¿Y por qué cobramos arancel consular? Porque el 30% del presupuesto de Cancillería se sigue nutriendo del arancel consular. Ese arancel. Entonces, volvemos al tema de competitividad y volvemos al término de corrupción, que salvando excepciones, sigue siendo una materia de corrupción el tema del arancel consular. ¿Por qué? Porque al ser fuente 30, para que la gente entienda, ¿la fuente 30 qué es? Es el recurso que percibe la administración por sus propios medios, no es lo que le envía Hacienda. Correcto. Es lo que entra en la ventanilla de la administración. Es de libre disposición, conforme a la interpretación de algunos administrativistas con quienes yo particularmente no concuerdo. Porque a mi criterio deberían ir todas a rentas generales y redistribuirse por el Ministerio de Hacienda. Okay. Y al decir esto sé que hay muchísimos directores de instituciones públicas que no van a estar de acuerdo. Que no van a estar de acuerdo y finalmente, bueno, disentimos y está la democracia. Fede, a lo que voy es, los elementos que yo te cito son los elementos que invitan a que la gente vea como una opción válida y hasta moralmente. Con las discusiones de repente que tengo con mi hijo cuando veo que está descargando una música ilegal, es casi una proclama libertaria. O sea, yo le quiero dar la razón y decirle, no, porque en realidad el músico hizo la música para que se escuche. Entonces yo le estoy haciendo un favor porque estoy tratando de saltear las disqueras. Casi le doy un abrazo y le digo, bueno, tenés razón, ¿verdad? Pero la verdad es que si estas normas empiezan a ser saltadas, empieza a ocurrir lo que hoy en Occidente está aconteciendo y con mucha preocupación. Los estados se están quedando sin fondos para contribuir a sus servicios. Y no le pasa solamente a Paraguay. Gerard Depardieu, el famoso actor francés, fijó domicilio en Rusia para no pagar impuestos en Francia. Y lo recibió el Ejército Rojo con Putin a la cabeza, como si con una banda militar y con serpentina y 3x3. Y si vemos Panama Papers, si vemos los escándalos de paraísos fiscales y demás, nos empezamos a dar cuenta de que el mundo en realidad se está tornando en un lugar donde hay países del primer mundo que no son tan serios, porque muchos de estos paraísos fiscales tienen bandera de países del primer mundo, y hay países del tercer mundo que no son tan pobres. Correcto. Especialmente los africanos. David Lombard, director de la Escuela de Negocios de Copenhague, Bjorn Lombard, perdón, le contrató hace unos años Naciones Unidas cuando se estaban definiendo los objetivos de desarrollo sostenible. Y le dijeron, a ver Lombard, díganos usted qué le parece estos objetivos. Y salieron varios de los objetivos que hoy conocemos, temas SIDA, agua corriente, todo genial. Pero señores, acá le tengo que agregar uno. Y anotó así y puso, se leyó en la reunión, ¿verdad?
donde estaban todos los representantes de los países de la OCDE principalmente, y dijeron, la nominalización de capitales. Entonces los suizos se miraron con los panameños, después le miraron a las Islas Vírgenes, después se miraron con los otros que están en las Islas Seychelles y demás, y dijeron, señor, nosotros no nos gusta a nosotros tanto. ¿Por qué? Porque el tipo dice, el gran acreedor del mundo es África. Lo dice él en un artículo de Project Syndicate, la gente puede leerlo, John Lombard. Y esta es una provocación, porque el hecho en sí, que vos me preguntabas recién, tener una cuenta en un paraíso fiscal, ¿es o no es un delito? Primeramente no lo es. Si pagaste los impuestos adeudados por la obtención de esas ganancias. Okay. Ahora, cuando vemos que hay muchos futbolistas, muchas estrellas de rock, muchísimos políticos que tienen cuentas en paraísos fiscales, nos empezamos a preguntar, ¿y cómo nosotros podemos empezar a traerle a gente para que venga a invertir a Paraguay si nuestros mismos artistas, futbolistas, y a España o a cualquier lado, porque este, como te digo, un problema de Occidente, para que inviertan en otros países si en realidad nosotros mismos no confiamos en nuestros países? Entonces, ese problema de informalidad es un problema que hoy nos tiene en ascuas a Occidente. Correcto. Sebastián, vamos a hacer un cálculo políticamente no correcto, pero solamente como para dimensionar un poco este fenómeno de la economía subterránea. El Producto Interno Bruto de Paraguay con las nuevas cuentas aproximadamente es 40.000 millones de dólares. Estaríamos hablando de casi 52.000 millones de dólares si le sumamos aquello que no se registra, que en gran medida es ilegal. Sí. En gran medida es ilegal. Y ese Producto Interno Bruto, tradicionalmente los economistas dividen a sus componentes en tres: sector primario, sector secundario, sector terciario y gobierno, serían cuatro. Sí. En Paraguay, el PIB de 40.000, incluyendo la economía informal, pasaría a ser un Producto Bruto Interno de 51.000 millones de dólares. El principal componente o aportante de ese PIB sería el sector terciario, comercio y servicios, que hoy en día representa el 50% del PIB de Paraguay. El segundo vendría a ser la economía negro con 38,6%, y le sigue el sector industrial con 33% y el sector agro con 12%. Es decir, un cálculo políticamente no correcto. El PIB del Paraguay, si lo incluyésemos como un sector más primario, agro, secundario, industria, terciario, y el cuarto sector, la economía informal, sería el segundo aportante en una economía. Así es, Federico. Y si fuésemos un paso más allá y midiésemos entre sector público y sector privado, nos daríamos cuenta que hay un 44% del PIB que se sigue generando en el presupuesto público. Okay. Y eso hace de que los límites de informalidad se disparen, porque los límites de corrupción y discrecionalidad para la utilización de dinero en obras públicas, en servicios públicos como educación, salud, etcétera, etcétera, que nosotros vemos todos los días. Yo lo que le estoy contando no estoy inventando. Así mismo. El tema del servicio de seguridad del IPS, el tema de los medicamentos oncológicos del Ministerio de Salud, el tema de la merienda escolar, el tema del almuerzo escolar, el tema de las obras públicas, todo eso se genera ¿en dónde? Se genera en el sector público. Correcto. Entonces, nuestro sector privado, el sector privado que nos queda, es un sector privado que es funcional al sector público y que es muy difícil que lo enfrente. Porque dentro de su zona de confort, lo que busca es no incomodar al sector público, que le tiene que hacer chorrear algo para que funcione su maquinaria interna. Correcto. O sea, como suelo decir yo, acá lo que tenemos es una especie de servicio doméstico con retiro. No están full time dentro del Estado, pero son funcionales a lo que el Estado te contrate. ¿Eso significa que todo es pecaminoso? No, señores, no se vayan a ofender, hay lógicamente excepciones. Lo que estoy diciendo es que el sector privado en el Paraguay sigue siendo demasiado chico para condicionar medidas de reversión de estas acciones, para tratar de caminar hacia una sociedad que sea un poco más formal. Sebastián, este 38,6% nos ubica, vamos a hablar de la región, vamos a sacar extrazona,
¿nos ubica como los campeones de la economía informal en América o estamos hablando de un porcentaje que es un común denominador? Contame un poco. Es un porcentaje que es un común denominador. No salimos a... Uruguay y Chile están por debajo. Chile están en la mitad, 18%, acercándose rápidamente a un 12%, que es lo que tiene un promedio aceptable para los países de la OCDE. Okay. Uruguay tiene un 20% aproximadamente. Estamos hablando que nosotros estamos por arriba, muy por arriba. La diferencia con Brasil, que tiene un porcentaje parecido al nuestro, o con la Argentina, Brasil, por ejemplo, el PIB oculto de Brasil es el equivalente del PIB oficial de Argentina. Correcto. Para tener una idea así del tamaño. Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué a nosotros nos debería preocupar? Porque la tasa nominal de impuestos de Brasil está por encima del 40%. Cierto. Y nosotros tenemos un 10%. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros en el proceso de reforma del 2004 hasta ahora, donde bajamos la tasa al 10%, no hemos logrado sanear eso? Una de las explicaciones, o por lo menos a la que yo me adhiero, aceptando lógicamente cualquier tipo de discusión que podamos tener a futuro, es que hay una institucionalidad paralela, funcional a la economía oficial, que está en negro, que me asegura que estos caminos paralelos, informales o ilegales, son tan o más seguros que estos oficiales que me ofrece el gobierno y sus organismos de seguridad. Entonces, yo bajé de 30 a 10 para tratar de que todos pasen a la economía formal. Sí, se quintuplicaron los ingresos tributarios, eso es muy bueno, pero sin embargo nuestra tasa de economía informal no podemos bajar de en torno a un 40%. Cuando que en condiciones normales una tasa del 10% debería invitarnos a estar a un promedio de 20%. Okay. O sea, entonces, eso significa que nosotros tenemos un mal endémico, no me gusta decir cultural, porque pareciera que todo lo que no podemos solucionar decimos es cultural, y yo digo, esto no es así. Cultural era hace 10 años manejar borracho, hasta que después hubo una gestión de la policía caminera que nos dijo, si manejas borracho, te sacamos el auto y tenés pagado una multa. Hoy en día muy poca gente maneja borracha. O si te agarran borracho ya es mucho más difícil zafar. O te diría, somos un país de gente puerca, porque en realidad tenemos dengue como una enfermedad endémica, eso significa que se repite todos los años. Pero te digo, ¿y cómo puede ser que Atirá, porque no voy a decir obligado, no voy a decir eso porque te van a decir, no, pues hay alemanes, ¿verdad? Esta gente siempre quiere tratar de justificar, no, Atirá, Paraguayo, en Yanda y Chagua, ellos tienen 0%, cero índice de reporte de casos de dengue. No son limpios. Entonces, lo que en realidad deberíamos enfocarnos, a modo de sugerencia, es analizar claramente qué ocurre en Atirá, porque ellos son limpios y no tienen ese problema. ¿Qué ocurre en Pirapó? Que ellos tienen un 99% de eficacia de impositiva inmobiliaria, de impuesto inmobiliario, impuestos municipales. ¿Qué ocurre en Obligado, donde ellos pudieron hacer el sistema de alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de efluentes con el dinero de los usuarios, que no ocurre en el resto del país? Okay. Esa es la pregunta que tendríamos que hacer, ¿no? Hemos tratado, estamos en plan de trabajar con algunos antropólogos franceses, incluso en este tema, para tratar de darle una mayor amplitud al estudio, porque no es cualquier cosa tratar con una persona que vos te vas y de buena primera le decís, ¿sabes qué? Vos estás haciendo trampa. Pues la gente dice, no, yo no quiero hacer trampa, y aparte todo nomás lo hacemos. Eso es lo primero que te dice la gente. Vos me estás diciendo, pero vos también estás en el tema. De hecho, en las redes sociales, cuando compartimos este tipo de información y demás, la primera respuesta que te da cualquier lector es, ¿y qué vas a decir si en todo el país nomás lo es así? Ariely decía, cuando le trae a la gente de Pittsburgh, a la Universidad de Duke, y le dice, bueno, acá vamos a hacer una prueba de lealtad o de honestidad muy interesante, un experimento, él se da cuenta de que la gente de Pittsburgh hacía menos trampa que la gente de Duke, porque eran sapos de otro pozo. Lo que nos ocurre a nosotros cuando nos vamos a Brasil y cumplimos todas las normas de tránsito y cruzamos el puente de la amistad y automáticamente nos convertimos en seres que nos sacamos el cinturón de seguridad, que tiramos la basura por la ventana, que le ponemos a la criatura enfrente, le sacamos de la sillita especial y que paramos y orinamos por el primer árbol. Pero ¿cómo puede ser que la misma familia en dos lados del río, donde no es que se respira un oxígeno con mayor o menor, comportamientos tan diferentes?
Y es porque, y esto ya viene de la época del experimento de las ventanas rotas, ¿verdad? Y que conocemos, el entorno condiciona en gran medida ese comportamiento. Correcto. Sebastián, mencionaste el tema de manejar borracho y la disminución de eso a partir de la policía caminera. Entonces, podemos decir que una de las causas por las cuales, porque mencionaste, sí, cómo bajamos al 10% un impuesto, lo cual quintuplicó los ingresos tributarios, pero no disminuyó ese 40% de economía informal. Sí. Podríamos decir que la impunidad y la falta de sanciones ejemplares de alguna manera contribuye a que nos acostumbremos a esa economía. Absolutamente. Nuestro Código Penal, que contiene los delitos de evasión y contrabando, no conocen casos de condena por evasión tributaria ni por contrabando en año 97, año 2017, son 20 años. En 22 años de vigencia no hay condenados por estos delitos. Y nadie me puede decir que en este país no existe la evasión y no existe contrabando. O sea, porque estaríamos hablando de una persona que vive aislada de la realidad paraguaya. Nosotros creemos que los índices de evasión rondan el 50%, o sea, hay un 50% de evasión tributaria en el Paraguay. Eso significa de sujetos incididos que tienen que tener un registro, porque los muchachos son muy hábiles para esto, Federico. Vos le decís a los muchachos, che, pues vos tenés que pagar impuestos. Y yo pago impuestos cuando pago IVA en el súper. No, mi rey. Vos tenés que pagar impuestos porque vos tenés que tener un registro del impuesto, porque vos tenés que tener un RUC y porque vos tenés que descontar de tu servicio, porque algo harás en la vida, por lo menos ir a cantar serenata, del 10% que tienes que pagar al fisco cada vez que cobras. O sea, no te haga el vivo, no me digas que todos pagan impuestos. Es cierto, todos pagamos impuestos, sí, todos pagamos impuestos, pero hay sujetos incididos. Y eso está muy claramente en la norma. Y por otro lado, porque esto no le gusta al sector privado, al sector público le digo, no me quieras cobrar ni 0,1% más si no mejorar la calidad del gasto. Ok, muy importante. Sin retorno realmente hay muy poco incentivo para alentar la formalidad. Mira, el tema por ejemplo, del aumento y demás cuestiones. Vamos a poner un caso muy concreto. Se aumentaron ahora los impuestos, se aumentó el impuesto a la bebida alcohólica. Voy a poner ese ejemplo. Y todo el mundo te dice, no, la externalidad negativa de la bebida alcohólica. Y podemos discutir nosotros los sin taxes, lo que hablan los americanos, el tema de los impuestos al pecado. Pero vos decís, sí, sin taxes, perfecto, estamos todos de acuerdo con la filosofía, pero espera un ratito. ¿Pero por qué el Estado paraguayo mantiene una fábrica de alcohol como es Capasa, de caña? Y nos sale 36 mil millones de guaraníes al año. O sea, realmente el Estado paraguayo como tal está preocupado por las externalidades negativas del alcohol si nosotros tenemos una fábrica de caña. Entonces, vos decís, bueno, ¿alguien me está mintiendo o yo no entiendo bien qué es lo que está pasando? Correcto. O cuando te dicen, por ejemplo, este tema sí, no, porque eso va a ir realmente, esto va a ir para el hospital, para la gente enferma de cáncer. ¿Vos sabías que el presupuesto del año 2018 del Hospital del Cáncer fue menor que el del 2017? Habiendo subido ya los impuestos. No sabía. Tema que discutimos hace poco en un programa de televisión, o sea, al aire discutimos, y no lo tenía pensado discutir en ese momento. Correcto. Nos vamos a una pausa y a la vuelta de la pausa quiero que me digas, quiero que nos comentes qué consecuencias internacionales podría tener para el país el no preocuparse de bajar este alto porcentaje de economía informal. Este tema del GAFI, por ejemplo, comentame si vamos a pasar el examen y qué consecuencias podría tener si no se vislumbra que en el país hay una auténtica preocupación por ir disminuyendo la economía informal y el lavado de activos. A la vuelta de la pausa. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos cerrando la entrevista al señor Sebastián Hacha. Continuamos en un minuto. Seguimos en Líderes con Sebastián Hacha. Sebastián, quedó pendiente la pregunta acerca de las consecuencias que podría tener para el Paraguay mantener este alto índice de economía en negro.
Cuando en el año 2013 nosotros lanzamos el primer informe que daba cuenta de que había alrededor de un 40% del Producto Interno Bruto que se manejaba en la informalidad, mucha gente descreyó de eso. Me dijeron que no, de que en realidad no había pruebas. Algo que no mencioné y debo decirlo, el método que nosotros utilizamos es el profesor Friedrich Schneider, que es asesor del Fondo Monetario Internacional y es el encargado de hacer medición de economías informales en varios países del mundo, no solamente en América Latina. Entonces no es un método nuestro, es un método que ya lo trajimos de un docente y un catedrático reconocido a nivel internacional. Después empezaron a surgir hace poco empezaron a surgir las noticias de que había grupos vinculados a la política, a los negocios, al deporte, que lavaban muchos montos, muchas sumas, volúmenes muy grandes de dinero. Y para sorpresa de todos, para sorpresa de todos, menos de nosotros, esto se empezó a confirmar con el transcurrir del tiempo. Hoy en día, el paquete de 12 leyes que se envió al Congreso y con una nota negativa de la última semana donde la Cámara de Diputados finalmente resuelve aprobar un método, unas sanciones más soft, más débiles con respecto al tema del lavado de dinero y antiterrorismo, nos ponen en riesgo de no pasar el examen de GAFILAT, que es el capítulo latinoamericano de GAFI, el Grupo de Acción Antiterrorista y Lavado de Dinero. En caso de que nosotros no pasemos eso, no solamente vamos a dejar de tener corresponsalías con bancos de los Estados Unidos, sino también con bancos europeos. Tuve la oportunidad de visitar la Unión Europea en el mes de marzo de este año y la preocupación que varios oficiales de la Unión Europea, funcionarios de la Unión Europea y eurodiputados manifestaron es que Paraguay está en la mira por el tema del lavado de activos. Nosotros podemos enojarnos, están en su derecho los líderes políticos, líderes de opinión, de que en realidad está una agenda del mundo y demás cuestiones, pero hay una realidad. El dinero está en el mundo, no está en el Paraguay. O por lo menos la gente que tiene dinero en el Paraguay la tiene en el mundo y no en el Paraguay. Entonces, el hecho de hacer esto, lo que va a pasar es va a redundar en perjuicio de los paraguayos, porque las transacciones comerciales se van a encarecer en un porcentaje que desconocemos todavía, porque no vamos a tener corresponsalías, entonces vamos a tener que hacer a través de terceros países, y desde la ley de producción nacional, pero desde, el remedio que compramos hasta el vehículo para nuestro trabajo, el utilitario que queremos comprar, van a salir más caros. Van a salir más caros porque el crédito se va a encarecer, porque la cadena finalmente va a ser más cara y nos va a perjudicar a todos. Y eso es algo que deberíamos plantearnos porque del paquete de leyes, si se aprobaron 2 o 3 de las 12 que enviaron, es mucho. Correcto. Y el examen es ahora en noviembre. Sebastián, ¿nos perciben como un paraíso para el lavado de activos? Nos perciben como un paraíso para el lavado de activos y para el terrorismo. Yo hace poco compartía en mis redes sociales el artículo Manuel Ottolenghi, que se publicó nada menos que en la revista Foreign Policy. La revista Foreign Policy es una de las revistas más prestigiosas en materia de política internacional, una revista americana. Y realmente me llamó la atención con qué pasividad o tibieza se tomó este tipo de visiones, porque resulta que él tiene una visión negativa al Paraguay. O sea, no, está escribiendo en Foreign Policy. O sea, hay una cantidad de tomadores de decisión en el mundo, asesores de bancos centrales, asesores de agencias de cooperación, asesores de gobierno que leen esa revista. Y esa revista dice que nosotros no estamos bien. Y si esa revista dice que nosotros no estamos bien, tenemos que redoblar los esfuerzos, como cuando a tu hijo le fue mal en el colegio y le dices, tenés que estudiar el doble o el triple, papá, porque lo que te viene después va a ser peor. Sebastián, ¿cuál es tu visión, tu perspectiva en lo político y en lo económico para el año 2020? ¿Te parece que existe desde el punto de vista del gobierno, rumbeamos para algún lado o no? Si el gobierno, siempre se tiene, todos los gobiernos tienen una oportunidad de dar un golpe de timón, así sea hasta el último minuto. Este gobierno ha repetido algunos errores que preocupan porque en realidad han demostrado una necesidad y una dependencia bastante importante a determinados escenarios políticos que son bastante cambiantes. La mayoría cambian en ambas cámaras. Y lo que no podemos nosotros es que el gobierno cambie decisiones o cambie actores tan importantes como los que están encargados de la economía, o los que están encargados de la industria, los que están encargados de la producción agrícola,
de acuerdo, o agrícola ganadera, del campo, digamos, de acuerdo a esas necesidades políticas. Eso es inaceptable. ¿Te parece Creo que que el eso para el partido, año que viene? no, yo creo que el partido más grande que el gobierno necesita ganar para posicionarse a futuro como un jugador de relevancia para la ciudadanía, ganarse el respeto a la ciudadanía, es cómo se lleve adelante este tema de la negociación con Brasil, especialmente en el tema de Itaipú, pero no solamente de Itaipú, ahí tenemos acuerdo automotor, tenemos acuerdo automotor con Argentina, tenemos una serie de necesidades de las cuales hoy en día la industria incipiente en el Paraguay está esperando. La conquista de nuevos mercados, el tema China o Taiwán, que es un tema que en este momento está empezando a surgir de los gremios de la producción que están tratando de apuntar al mercado chino, porque la guerra comercial entre China y Estados Unidos ya está cobrando su primera víctima en el Paraguay, para que entendamos que no vivimos en una aldea aislada del planeta, sino que nosotros somos víctimas, porque en la cadena de producción estamos en el eslabón más bajo. Y yo creo que la forma en que el gobierno podría recuperar o debería recuperar la seguridad es haciendo que la gente participe en las decisiones. Correcto. Sebastián, me hablaste de errores. Y dijiste, todos los gobiernos tienen la oportunidad de ir rectificando y de convertirse en un protagonista. Los errores cometidos en estos primeros 14 meses de gestión del presidente Abdo Benítez fueron errores porque no supo cómo evitarlos o no quiso, o tiene que ver con no le dejan. Las condiciones a las cuales llegó al poder el presidente Abdo son muy diferentes que las de todos sus predecesores. Todos sus predecesores, a excepción de, Lugo tenía también un parlamento adverso, pero tenía una alianza con el Partido Liberal y con un grupo de colorados que le permitió mantenerse 4 años en el poder, aunque después también terminó un juicio político el día que él sepultó su alianza con los liberales. En el caso de Abdo, como la oposición extra Partido Colorado no existe, o sea, esa es la realidad. Uno no puede decir la oposición son estos partidos políticos, no son el Partido Colorado, no. La oposición está dentro del Partido Colorado. Y la oposición es, paradójicamente, el movimiento político que fue vencido por el actual presidente. Si él no puede solucionar ese problema de unidad partidaria en los próximos 6 meses, yo creo que su gobierno va a seguir siendo presa de elementos exógenos. No va a depender de él, va a depender de lo que se decida por mayorías coyunturales y por una ciudadanía que reclama cada vez más derechos con mayor o menor mayor o menor rigurosidad técnica, pero siempre con legitimidad, como por ejemplo la universalización del apoyo, subsidio a adultos mayores que se acaba de aprobar. 6.500 millones de dólares le va a costar al Paraguay en los próximos 5 años. No tenemos idea de dónde vamos a sacar esa plata. Pero se aprueba y finalmente, ¿qué es lo que se dice o se comenta? Y esto me pasaba a mí cuando yo era diputado. ¿Qué vete el Ejecutivo? Cuando en el Congreso ya dice que vete el Ejecutivo, es porque en realidad no hay una comunicación directa entre el presidente y los parlamentarios. Vos sabés lo que hacía Ricardo Lagos, y esto me lo contó un diputado que no era de su partido. Expresidente chileno. Él los 365 días del año se reunía con parlamentarios de todos los sectores políticos. Todos los días tenía la visita de alguien. Y le decía, ¿qué podemos hacer por tu región? ¿Qué podemos hacer por tu gestión? ¿Qué podemos hacer por tu comisión? Esa es una de las claves por las cuales Lagos termina con un 86% de aceptación de su mandato. Que le piden incluso que se presente a la reelección porque nadie le iba a contestar, y que él, en un gesto de absoluta grandeza, dice, no señores, se terminó mi periodo y yo me voy a mi casa. Correcto, Sebastián. Tengo que hacerte una última pregunta, pero antes de esta última pregunta que tiene que ver contigo, sí, respóndeme otra previa, que tiene que ver con lo que me estuviste diciendo. La principal oposición al gobierno del presidente Abdo Benítez está dentro del Partido Colorado y tiene que ver con el movimiento al cual él le ganó. Sí. Honor Colorado. Honor Colorado, sí. Correcto. Existiendo tantas alternativas de acercamiento entre Colorado Añetete y el sector liderado por el expresidente de la República, ¿por qué te parece que el presidente Abdo Benítez ha desaprovechado? ¿No quiere porque no le interesa o no le dejan? Hoy en día ya son las dos cosas. Yo creo que al principio no quería.
Yo al principio no quería. Creo que, voy a hablar, como muestra, darle un botón. El presidente de la República viene a hablar con el Papa, probablemente la figura más popular en el mundo, una de las 10 figuras más populares en el mundo. Y al llegar al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi se dedica a responder la crítica sobre la esposa del senador Rodolfo Friedman. Okay. O sea, yo digo, hay quizá en un libro una sola cosa que te dicen que no vayas a hacer, que es que te impongan una agenda. Entonces, si vos venís a hablar con el Papa, puedes contarle al pueblo paraguayo las bendiciones que le envía el Papa y no quedarte a responder una crítica que, como dice George Lakoff en su libro, no pienses en un elefante. Cuando yo digo no pienses en un elefante, ¿en qué pensás? Un elefante. Esta es la constante en los últimos años y lo que ha ocurrido, yo creo, en este gobierno es que hoy en día tenemos 4 millones de smartphones en el Paraguay, tenemos gente que son influencers en el Twitter, tenemos memes que tienen una mayor velocidad de circulación que las noticias reales muchas veces, tenemos fake news. Entonces, uno ya no decide lo que la gente va a hacer con la información que uno tira. Por eso muchas veces es muy necesario que uno no abra la boca si no tiene algo que decir. Correcto. Hace tiempo no se te ve en la arena política. ¿Tenés planes para volver, por ejemplo, como senador? No, a corto plazo y a mediano plazo no. Yo estoy muy contento haciendo lo que hago, que este tema de estudiar un poco políticas públicas tendientes a mejorar la formalización, combatir la corrupción. Estoy muy contento trabajando en la consultora política que dirijo, haciendo asesorías políticas a empresas multinacionales, grupos de empresas nacionales, federaciones, gremios. Uno de la política nunca se cura, obviamente. Estoy también en la universidad enseñando posgrados que tienen que ver con gestión pública, pero en un cargo electivo a mediano plazo no me veo. Estoy bastante satisfecho con lo que estoy haciendo ahora. Súper gusto haber contado contigo. Un placer, Líderes. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. Señores, esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches.